Ok, aquí vamos. Bien, vamos a tratar algunas citas. Si alguno tiene otra, después que yo termine, me la hace saber para agregarla en el grupo. Algunas citas que se utilizan para querer apoyar la doctrina. Perdón, doctrina no se le puede llamar doctrina a eso. ¿O sí? Bueno, el dogma de la Trinidad. Un dogma impuesto por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No es este, el archivo es este. Número uno. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice en Romanos 9:5. Lo voy buscando también aquí. Romanos 9:5. Dice allí, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Yo le dije ya, cualquier cita que indique algo que es mentira debe ser investigada de inmediato. Esta cita es utilizada para... otra vez. Esta cita es utilizada, Romanos 9:5, para decir que el Hijo de Dios es Dios. No solamente que el Hijo de Dios es Dios, sino que es el mismísimo Dios, que no es otro, sino el mismísimo Dios. Los binitarios, los que creen en dos dioses, la utilizan para decir que el Hijo de Dios, aparte de el Dios, también es Dios. O sea, que hay dos dioses. Le llaman Dios Padre y Dios Hijo. Y algunos nos dicen que no hay Dios Espíritu Santo, sino que es Cristo. Entonces, si el Hijo de Dios es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Porque si el Hijo es Dios, tenemos igual en perspectiva tres dioses. O sea que el que cree que el Hijo de Dios es trinitario también. O por lo menos cree en el dogma católico. ¿Qué pasa con este versículo, Romanos 9:5? Que tiene un error de traducción. Por ejemplo, la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice en la Biblia Kadosh, los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera es la carne, cera física, carne, se refiere, vino el Mashiach, o sea, el ungido, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Fíjense que dice, según la carne vino Cristo, el ungido, ¿verdad? Quien está sobre todo. ¿Por qué? Porque el Padre puso a su Hijo sobre todas las cosas. Entonces la cita estaría correcta entendiéndolo así. Y dice que hay un punto de separación y luego dice, alabado sea Yahweh para siempre. O sea, alabado sea Dios para siempre. En Juan 3:35 nos dice una cita, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, entendiendo claramente que Romanos 9:5 establece que el Hijo de Dios está sobre todas las cosas. En el contexto real, la traducción correcta es la Kadosh. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está sobre todas las cosas, porque en Juan 3:35 el Padre colocó todas las cosas en la mano del Hijo. Hay otras versiones que también lo dicen bien. Por eso voy a tomarme el momento para comparar este versículo en otras versiones. Dice aquí, vamos a ver, otra versión. En la versión SA, la versión SA es la versión Serafín de Aucejo del 1975. Serafín de Aucejo en 1975 dice, a ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede, según la carne, Cristo, el cual está por encima de todo. Dios bendito para siempre. Amén. Sí, porque dice Cristo, el cual está por encima de todo. Y lo que dice es, después de la coma, que Dios sea bendito
para siempre. Que es lo que dice la otra versión israelita mesiánica. Alabado sea Dios para siempre. Sin embargo, en la traducción que hicieron, dicen, el cual es Dios sobre todas las cosas, hablando acerca de Cristo, pero no es así. No es que Cristo sea Dios sobre todas las cosas, sino que Él es sobre todas las cosas y el que debe ser alabado es el Padre, que es Dios. Déjame ver si encuentro otra versión. A ver si encuentro otra versión. La versión BJ del 76 también está como la Serafín Aucejo. Déjame ver otra más. La versión NBJ, la NBJ vendría siendo, a ver cuál es la NBJ, estos nombres tan raros que tienen esta Biblia. La NBJ dice, ¿cuál es esa? Aquí está. La NBJ es Nueva Biblia de Jerusalén, del 1998. La Nueva Biblia de Jerusalén, del 1998, dice también, y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. O sea, que Dios tiene que ser bendito por los siglos, amén. Entonces, hay otras versiones que son más agresivas, otras menos. Yo creí que era el Padre que estaba sobre todo. No. Como ya leí en la Escritura, en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, el Padre entrega todas las cosas en la mano de su Hijo. Entonces, déjame ver. La Biblia CAB también está igual, bien, correcta. La Biblia de Diego Ascunce, la Biblia Diego Ascunce también está bien. La Biblia Diego Ascunce dice, los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la esfera física se refiere, vino el Masías, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. ¿Me entienden? O sea, esa es la expresión correcta. Ellos la usan. Eddie, Sí. disculpa que te interrumpa. Bueno entender que cuando se dice error de traducción, no es que se cometió un error en la edición de ese versículo, sino que es porque fue un amañamiento a propósito. O sea, se ve como un error de traducción, pero se sabe que es un amañamiento que hay ahí para adoctrinar en base a ese versículo. Sí, lo sabemos, eso es así. Porque, por ejemplo, Mateo 28:19 en la forma incorrecta, primera de Juan 5:7, ellos le llaman error. Ellos le llaman error, pero nosotros sabemos sinceramente que ellos lo hicieron a propósito para dar a entender lo que el traductor quería dar a entender. O sea, ellos querían dar a entender una cosa y le pusieron y le cambiaron el texto y el contexto, le cambiaron las palabras para que significara lo que ellos quieren. Así hay varias citas y tenemos que entenderlas. Cuando usted vea una cosa que no armonice con la verdad, busque varias versiones, porque no todas las versiones están mal. Déjame ver qué es lo que dicen, que tiene aquí una pregunta, Arlet. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Era el Hijo de Dios? No. No. Juan el Bautista no era hijo de Dios. Sin embargo, mientras, y esto es bueno entenderlo también, mientras ¿cómo se llama esto? El Hijo de Dios no estuviese en ese cuerpo ya introducido, él podía efectuar influencia sobre las personas, podía efectuar influencia sobre Juan o sobre Zacarías como lo hizo. Si buscamos, por ejemplo, los textos, nos vamos a dar cuenta de que en el caso de digamos así, Elizabeth, por ejemplo, Elizabeth, cuando María llega y la saluda, en el vientre salta, ¿verdad? De alegría, dice, por el saludo solamente de María. Pero ¿quién hace esto? Bueno, es un momento de influencia del Espíritu Santo que lo está haciendo en ellos. Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Ya estaba metido en el cuerpo, en el vientre de María? No, no estaba todavía. Por lo tanto, sí podía influenciar en el momento a Zacarías en este caso a Elizabeth o a Juan. Eso es bueno que lo podamos ver.
si uno se da cuenta, no existe más intervención del Espíritu Santo, no existe, hasta que el Hijo de Dios, después de nacer, claro, después de que el Hijo de Dios nace, hasta que el Hijo de Dios no es resucitado, no existe ninguna manifestación ni ningún tipo de cita bíblica que refiera a que el Espíritu Santo hizo esto o aquello. No hay ninguna cita, porque no podía ejercer ninguna acción, porque estaba ya en el cuerpo introducido, ya no podía hacerlo. No hay manera de que lo hiciera. Ahora, antes de nacer que los ángeles adoraran, cuando él nació en Belén, antes de ahí sí lo hizo. Y ya sí, en Pentecostés, eso fue después que él murió, resucitó y todo lo demás, claro está. Pero no, después que fue glorificado, claro, desde el momento en el cual él nació en Belén hasta el momento en el cual él resucitó de la tumba, no hubo manifestación del Espíritu Santo en nadie, ¿Por qué? Porque no podía hacer ninguna manifestación. Recuérdense que el Hijo de Dios dijo inclusive que si él no se iba, el Espíritu Santo no podría venir a nosotros. Y la Escritura dice, esto decía también del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Igual también cuando él ofreció el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque todavía no había sido el Hijo de Dios glorificado. Ciertamente la Escritura misma pone una pauta. La Escritura misma dice que no puede haber manifestación del Espíritu Santo hasta que el Hijo de Dios no se fuera. No podía haber una manifestación de él. Pero antes de tomar el cuerpo, sí. Y lo hizo. Antes de tomar el cuerpo, lo hizo. Porque se manifestó tanto con Juan en Elizabeth, como se manifestó con Zacarías en el templo, y cuando le puso el nombre a Juan. Cuando le fue desatada la voz, que no podía hablar. Esos son los detalles. Pero volvemos aquí. Esa cita, entonces, tiene otras traducciones que claramente dicen la verdad. Los patriarcas son de ellos, esa es la de Diego Ascunce, y de ellos, según la carne, vino Cristo. De ellos, según la carne, vino Cristo. Esa de Diego Ascunce es de 2003. Dice, quien está sobre todo, alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Totalmente claro eso. Hay una cosa que les quiero recordar a todos. El que quiera saber la verdad, la conocerá. El que no la quiera saber, aunque esté frente a sí, a esa persona, no la va a ver ni la va a conocer. Pilato estaba frente a la verdad, la tenía entre sus ojos. Y el Hijo de Dios le está hablando. Y la pregunta que hace Pilato es, ¿qué es la verdad? Pero no esperó respuesta y se fue. La tenía ante sus ojos. El Hijo de Dios era la verdad. ¿Por qué el Hijo de Dios era la verdad? Porque la verdad es que Él es el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y Él es la evidencia, la prueba palpante de que hay un Hijo. Él es la evidencia plena de que Dios engendró un Hijo. Él es la evidencia. La tenía frente a sus ojos y no la conoció. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Hijo de Dios. A los que creen que Él es Hijo de Dios, le dio la potestad de ser hechos también hijos de Dios. Hay muchas versiones de Biblia. Quiero aclarar esto. Ahora sí. Hay muchas versiones de Biblia. Hay muchas palabras. Hay muchos textos. Pero todas las Biblias tienen algo de veneno. Tienen veneno, tienen mentira introducida. No hay una sola Biblia que sea pura, no hay una sola Biblia que no esté contaminada, no la hay. Pero eso no es excusa para no creer a la verdad. El que quiera conocer la verdad puede investigar, puede indagar. Y para eso existen las distintas versiones. ¿Qué son las versiones? Las versiones son testigos. Cada versión es un testigo. Los testigos tienen que hablar en armonía. Si un testigo dice algo que no está en armonía con el resto, ese testigo en ese punto hay que investigarlo. Y hay que preguntar,
otros testigos que dicen acerca de ese mismo punto. Es la forma de investigar, es la forma de indagar. Nosotros no somos malos estudiantes, tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñarlas no es leerlas superficialmente. Escudriñarla es profundizar, indagar qué es verdad. Nosotros no tenemos excusa. Mucha gente dice, pero con que lo diga esta versión yo me quedo con eso. Usted no es un estudiante, usted no sabe lo que está diciendo. No se puede quedar con un solo testigo. Debe buscar otros testigos a ver si van acorde con la verdad. El Hijo de Dios no puede ser bajo ningún concepto Dios al mismo tiempo que su Padre. No pueden haber dos dioses al mismo tiempo. No pueden haber dos señores al mismo tiempo. Eso queda evidente hasta en el trato que se le dio a José en Egipto. Hasta en eso queda evidente. No pueden haber dos cabezas con el mismo nivel de autoridad. Pero eso se ve inclusive hasta en los gobiernos del mundo. Eso se ve inclusive hasta en el papado. En una nación no hay dos presidentes de la república. En una nación no hay dos presidentes de la república. Hay uno solo, pero hay otro que es vicepresidente. En caso de que no esté el presidente, el otro hace las funciones. En el papado había un papa y renunció supuestamente. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos cabezas al mismo tiempo. No pueden haber dos dirigiendo. Tiene que haber uno siempre que sea el que tome la voz cantante. En el hogar no pueden haber dos cabezas, tiene que haber una sola. Por eso el hombre es cabeza de la mujer. Al mismo tiempo no pueden haber dos con el mismo nivel de autoridad. Nadie puede servir a dos señores. Va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Estas personas ignoran voluntariamente que no pueden haber dos dioses. Y todavía peor, los que creen que son tres. No pueden haber tres dioses. Por eso es que ellos, en su concepto y en su ignorancia, adoran mucho más fuertemente al tercer Dios de la Trinidad de ellos. Porque al tener tres dioses, ese tercer Dios es el más importante para ellos. Para ellos, tú puedes hablar mal del Dios Padre, puedes hablar mal del Dios Hijo, pero no te atrevas a hablar mal del Dios Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Aman más a uno que a los otros. Ellos aman más al diablo que a cualquiera, porque el diablo es el tercer Dios de la Trinidad y al mismo tiempo es el Dios de la Trinidad. Entonces, esta cita en Romanos 9 jamás podrá ser verdad en el sentido de que el Hijo de Dios es Dios, ni siendo que el Hijo de Dios es el mismo Dios que se hizo pasar por hijo, ni siendo que también sea Dios al mismo tiempo que el Padre es Dios. En Egipto, Faraón era Faraón, pero cuando le puso el anillo a José, Faraón se retiró y José era quien gobernaba. Nosotros entendemos que cuando el Padre le llama a su Hijo, Dios, lo vamos a ver después, claramente establece que el Padre se aleja, se retira y deja al Hijo que gobierne solo. Vamos a seguir leyendo la otra cita. Mateo 28:19. Esa es la más incómoda de tratar, pero la más fácil de entender. Porque esta sí fue ya reconocido que la Iglesia Católica la modificó. Mateo 28:19 dice, versión Reina Valera del 60, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es verdadero, eso es falso, introducido por la Iglesia Católica. En otra versión, la Reina Valera revisada del 2011, Reina Valera revisada 2011, dice, por tanto vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Y coloco una nota que dice así. Así leían los manuscritos griegos del siglo II, de los cuales citaron los padres antenicenos. ¿Qué está diciendo? Que la versión original dice, sumergiéndolos en mi nombre, como estaba en los escritos antes del concilio de Nicea. Antes del concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque después del concilio de Nicea, la expresión cambió al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que se entienda. La original es en mi nombre.
entendiendo que todos los discípulos bautizaron en el nombre del Hijo de Dios. Todos fueron bautizados en el nombre del Hijo de Dios. Pablo se bautizó en el nombre del Hijo de Dios y todos lo hicieron en el nombre del Hijo de Dios. La Escritura dice, todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús para la gloria del Padre. El bautismo tiene un significado. El bautismo significa que nosotros somos muertos, sepultados y resucitados con aquel que murió. El Padre no murió. Quien murió, ni siquiera la divinidad del Hijo murió. O sea, ni siquiera la divinidad, lo que era el Espíritu Santo como forma divina, lo que es el mismo Hijo de Dios, tampoco murió. O sea que nosotros no podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Somos bautizados solamente en el nombre de aquel que murió. El que murió fue el Hijo del Hombre. El que murió fue ese que tomó nuestra naturaleza. Ese Hijo del Hombre, ese Cordero fue el que murió. En el nombre de él somos bautizados. Escuchamos a Pablo decir, por ejemplo, ¿acaso murió Pablo por vosotros? O sea, Pablo decía que nadie le pertenecía a él porque él no había muerto por nadie. Porque el bautismo implica eso, que alguien tiene que haber muerto por ti para bautizarte en su nombre. Eso también está, según lo que podemos encontrar, evidencias de Mateo 28, 19. En el libro del Vaticano, en el catecismo bíblico, New Revised Vatican, segunda edición, second edition, Biblia y Catecismo, por el reverendo John C. Kester, un significado de existencia para la existencia del hombre. Dice la Biblia y la vida el día de hoy. En ese catecismo, la Iglesia Católica dice lo siguiente: la base de la doctrina católica no es la Biblia. Oigan lo que dice la Iglesia Católica. Oigan lo que dice la Iglesia Católica. La base de la doctrina católica no es la Biblia, por lo que no le preocupa que sus doctrinas estén respaldadas por un escrito está. Ella misma lo reconoce. Viene la pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas por precepto? Respuesta: si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual están de acuerdo con ella los religiosos modernos. No podrían haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del séptimo día, sábado. Un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Eso todo el mundo lo maneja, lo que defienden el sábado, ¿verdad que sí? Pero no siguen leyendo en la misma pregunta y respuesta de ese lugar donde dice esto. Pregunta: ¿observa usted otras verdades necesarias, como lo enseña la Iglesia, no claramente establecida en la Escritura? Respuesta: la doctrina de la Trinidad. El conocimiento de esta doctrina es ciertamente necesario para la salvación. No está en forma específica ni explícita en la Escritura, en el sentido protestante de la interpretación privada. Eso lo dice Stephen Keenan, el Doctrinal Catechism, un catecismo doctrinal, tercera edición. Escuche dónde. Tercera edición, páginas 101 y 174. Ellos dicen: nosotros instituimos el día de reposo para el domingo porque nosotros no tenemos autoridad bíblica para eso, pero lo hicimos. ¿Tienen ustedes otras cosas, dice aquí, otras verdades necesarias como lo enseña la Iglesia, no claramente establecidas en la Escritura? Y responde él: la doctrina de la Trinidad. O sea, ellos dicen la doctrina de la Trinidad no aparece en ninguna parte en la Biblia. No está establecido en la Escritura. No está en la forma específica ni explícita en la Escritura. Pero aún así, la Iglesia Católica lo instituyó y punto. Eso debería mover a toda esta gente. Repito, de Stephen Keenan, un catecismo doctrinal, tercera edición, página 101 y página 174. Ellos nada más conocen la parte del sábado porque les interesa, pero no presentan la otra parte que tiene que ver con la Trinidad, que ellos dicen que la instituyeron. Ahora, dice también sobre el bautismo, acerca del bautismo, en la Enciclopedia Católica, Catecismo de la Ciudad del Vaticano, ellos admiten que fue modificado. Dice, en la página 164 del Catecismo del Vaticano, página 164 dice: en Cristo,
La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles 2:36, 8:16, 10:48, 19:5 dice, bautizándolos en el nombre, persona de Jesús. Una mejor traducción sería, dentro del nombre, persona de Jesús. Solo en el cuarto siglo, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Traducción de la página 166. Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el evangelio. Como resultado, fe y obras, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo. En nombre de persona, Jesucristo, eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús se desarrolló, ellos tuvieron que desarrollarlo, y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo dice la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 8, dice, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era en el nombre de Jesucristo. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica, segunda edición, volumen 3, página 365-366. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II, volumen 3, página 82. En la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Enciclopedia Cane de Religión, página 53. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Enciclopedia Hastings de Religión, volumen 2, página 377, 378 y 389. El bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Hastings dijo, también en el volumen 2, página 377, en relación con Hechos 238, en relación con Hechos 238, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre de Jesús, se convertían en su propiedad personal, le pertenecían. Vosotros sois de Cristo, 1 Corintios 3:23. El que se bautiza en la Trinidad le pertenece al diablo, porque es un bautismo trinitario del diablo, Iglesia Católica. El que se bautiza en el nombre del Hijo de Dios le pertenece al Hijo de Dios. Eso es lo que significa. Vosotros sois de Cristo. El que ha sido bautizado de Cristo, en el nombre de Cristo está revestido. Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477. El término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de Religión y Ética, Hastings, James Hastings, página 384. No hay pruebas en la historia de la Iglesia primitiva del uso de los tres nombres. Reverendo Steve Winter. Hay muchísimas más cosas, pero en la Reina Valera revisada 2011 tuvieron que hacer una corrección en el 2011 y tuvieron que hacer la nota. Por tanto, vayan, Mateo 28:19, y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Y la nota se coloca. Así leían los manuscritos griegos del siglo II, de los cuales citaron los padres antenicenos. Los manuscritos del siglo II, antes de los padres del concilio de Nicea. Eso está así escrito. Entonces, Mateo 19, en la forma trinitaria, es el mayor engaño en la escritura que se haya introducido.
Y todavía estos trinitarios siguen tomándolo como referencia. Seguimos con otra cita. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí se quedan entonces estos trinitarios con el hecho de Dios fuerte, Padre eterno. Tú ves que es el mismo Padre, tú ves que es el mismo Dios. No, eso es profecía. Pero para ti lo que está evidente es profecía y si no te conviene porque tú lo tomas como tú quieras, es lo que ellos dicen. Sin embargo, sí es profecía. No pueden haber dos dioses al mismo tiempo. ¿Por qué razón es profecía? Porque son los nombres que el Hijo de Dios va a tomar, los nombres que el Hijo de Dios va a tomar a lo largo del rescate del ser humano de esta tierra. Primeramente, el Hijo de Dios en los cielos fue príncipe. Lo primero que él fue príncipe. Hablando la Escritura acerca del Hijo de Dios, dice el Hijo de Dios, eternamente tuve el principado. O sea, en la eternidad yo fui príncipe. En la eternidad yo fui príncipe. En la eternidad él fue príncipe. Dice allí en Isaías 9:6, primeramente, lo primero, porque un niño nos es nacido. O sea, a nosotros nos van a nacer un niño. Pero lo que nos van a dar a nosotros ya era antes hijo. Por eso dice, hijo nos es dado. Un niño aquí nos es nacido. Pero ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando a un hijo que ya era hijo antes. Y este hijo que era hijo antes tuvo el principado en los días de la eternidad. Por eso dice, eternamente tuve el principado. Lo siguiente que se dice de él es que aparte de eso también va a tener otros nombres y se llamará su nombre. O sea, este que es príncipe, que es hijo y que nos va a ser dado como un niño, usted entiéndalo así, porque así es lo que dice, este que nos van a dar, que es príncipe, que es hijo en la eternidad, pero que nos van a hacer a nosotros, tiene diferentes nombres. Uno de sus nombres es admirable. Admirable. En Jueces 13:18 dice, Jueces 13:18, a Manoah se le responde esto. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Jueces 13:18. Me voy a la cita. Jueces 13:18. Dice allí, versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Escucha lo que quería Cuando se cumpla la palabra que tú has dicho, porque tú eres un mensajero, viniste a traer un mensaje, nosotros queremos honrarte. Dame tu nombre o dime tu nombre. Y el ángel de Jehová respondió, fíjense que el ángel de Jehová no es un nombre, no tiene un nombre. Él le dice, dame tu nombre. Le responde este ángel de Jehová, que es el Hijo de Dios, en su forma de mensajero, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Cuál es su nombre? Admirable. Mi nombre es admirable. Ese tiempo se desarrollaba. Porque este es Antiguo Testamento. Todavía él no ha sido dado como hijo. Un niño no ha nacido todavía. ¿En qué forma él es admirable? Es admirable como ángel de Jehová, como el mensajero de Dios. Su nombre es admirable. Volvemos otra vez a la cita. Primera parte, admirable. Lo siguiente que él será es consejero. Consejero. Apocalipsis 3:18. Por tanto, dice allí, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18 lo establece a él como consejero. Apocalipsis 3:18. ¿Qué encontramos ahí en ese momento? ¿Quién es el que está hablando? En 3:18 dice que
hablando al principio, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3:14, quien está hablando, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, o sea, el cumplimiento, el así sea. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero es Jesucristo. Lo dice el mismo capítulo de Apocalipsis que dice a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, el testigo fiel. El amén es él. El principio de la creación de Dios significa el que en el cual tuvo origen la creación de Dios. A partir de él todas las cosas fueron hechas. Dice esto. Y le dice todo eso, ¿verdad? Y si yo te aconsejo. Pero al final dice, en el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que está hablando? El testigo fiel y verdadero, el amén, el que es aquel en el cual hay cumplimiento, ese que es el Hijo de Dios, que aconseja, o sea, el Hijo de Dios es el que aconseja, te está aconsejando, y él mismo es el que se dice aquí que es el Espíritu, porque el que está hablando es él. El que tenga oído, oiga lo que el Hijo de Dios, el testigo fiel y verdadero, el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu el que le habla a las iglesias, es el Hijo de Dios quien lo hace. Cuando uno vuelve otra vez, sigue con la secuencia, dice que después de ser consejero, es Dios fuerte y Padre eterno. Dios fuerte y Padre eterno. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué momento es ese? Hebreos capítulo 1, vámonos a Hebreos capítulo 1, cuando Él es Dios fuerte, porque el Padre le llama a su Hijo Dios. El Padre le llama a su Hijo Dios. Hebreos capítulo 1 dice allí, primeramente, todo estoy hablando del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1 es hablando acerca del Hijo de Dios. Empieza diciendo que Dios habló de mucha manera en otro tiempo a otros por los profetas. En estos últimos días nos habla por el Hijo, que el Hijo es heredero de todas las cosas, que por medio del Hijo hizo también al universo, por quien asimismo, porque Él es el principio de la creación, por medio de Él fueron hechas las cosas, que el Hijo de Dios es la imagen misma de su sustancia. Está describiendo al Hijo de Dios, lo está describiendo. Que luego de efectuar la purificación, porque Él fue el que murió, fue el Hijo de Dios el que murió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice y establece que el Hijo de Dios en la eternidad tuvo un nombre superior al de cualquier ángel, y establece y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego sigue diciendo, y otra vez, o sea, volverá otra vez a suceder que el hijo que era hijo volverá a ser hijo otra vez, cuando lo introduzca en el mundo, dice, otra vez yo seré al Padre y Él me será a mi hijo. Y dice en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primer nacido en el mundo, cuando introduce a su hijo unigénito en el mundo, cuando introduce a aquel que era el verbo en el mundo, el Padre manda y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, en el momento que el Padre manda que lo adoren fue cuando Él nació en Belén, lo adoraron. Excelente hasta ahí. Pero dice que los ángeles son espíritus ministradores. Y sigue diciendo en el versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cuándo es que el Hijo tendrá un trono? El Hijo va a tener un trono excelso, un trono también, durante los 1000 años. Y el Hijo también va a ser Padre. Y el Hijo será Dios también. ¿Por qué? Porque Él, el Hijo, va a tener todo sujetado debajo de sus pies. El Padre le va a sujetar todas las cosas al Hijo por debajo, así como a Faraón se la sujetó a José. Y el Hijo va a tener un gobierno, pero es el Hijo quien va a gobernar. El Padre no se va a meter en eso. Por esa razón tendremos en ese tiempo un solo Dios también. El Dios que vamos a tener nosotros en ese tiempo de 1000 años va a ser el Hijo. Va a ser el Hijo. Porque al mismo tiempo el Hijo va a ser Padre. Por eso dice el Hijo de Dios que Él va a tener un nombre nuevo. Un nombre nuevo. El nombre nuevo de Él ahora va a ser también Padre. Porque el Hijo de Dios ahora mismo no es Padre. El Hijo de Dios todavía no le ha dado vida a sus hijos que rescata de este mundo. El Padre le dio a su Hijo la potestad de darle vida a los que del mundo creyeran en Él.
Por eso el Hijo de Dios dice, Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ese mandato recibió a su Padre, que le dé vida a todo aquel que crea en él. Como el que le va a dar vida es él, el Hijo de Dios, a los que venga a rescatar, él va a ser su Padre. Padre es el que da vida, para que usted lo entienda y todo el mundo lo pueda entender. Padre es el que da vida. ¿Me entienden? Eso es un Padre, el que da vida. Por eso, hasta ahora, quien ha dado vida a todas las cosas es el Padre, el único Dios verdadero. Pero luego el Hijo también le podrá dar vida a todos los que crean en él. Por eso él dice que tenga sed, venga a mí y beba. Yo le daré de la fuente de la vida. Esa expresión de aquí, tu trono, oh Dios, está hablando del Hijo de Dios durante los 1000 años. Luego que los 1000 años terminen, cuando los 1000 años acaben, el Hijo de Dios va a sujetarse otra vez a su Padre y le va a devolver al Padre todas las cosas para que el Padre sea todo en todos. Y el mismo Hijo se va a sujetar a su Padre. Déjame ver si yo tengo todas esas citas aquí o si tengo que buscarlas ahora mismo. No están aquí. Déjame buscarlas para que las tengamos. Ok. Dice, Primera de Corintios 15, 20, a ver, 28, 27, 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es el proceso de devolución del Hijo al Padre. Pero las cosas ya le fueron sujetas. Las cosas ya le fueron sujetas. Dice, Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, versículo 7 en adelante dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetó debajo de los pies de ¿quién? Del Hijo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no es el tiempo en el que el Padre le haya sujetado todas las cosas a su Hijo. Pero cuando eso suceda, el Padre le va a sujetar todo, exceptuando a aquel que le sujetó a todas las cosas. Y luego que él haya reinado por 1000 años, el Hijo le va a devolver todo a su Padre. Lo que estoy estableciendo, según lo que la misma Escritura explica, no lo establezco yo, sino la Escritura, dice que de esa profecía de Isaías 9:6, ya él fue admirable, ya él fue príncipe al principio, ya él nació como hijo, ya fue consejero, está siendo consejero hoy mismo, está siendo consejero. En los 1000 años será Dios fuerte, Padre eterno, porque tendrá hijos que le dará vida y él será quien gobierne como la principal cabeza del ángulo, juntamente con otros que van a reinar junto con él. Y después que él sujete todas las cosas, que la tenga todas debajo de sus pies y termine el milenio de los 1000 años del gobierno del Hijo, él volverá otra vez a ser príncipe. ¿Por qué volverá a ser príncipe de paz? Según Isaías 9:6, vuelve a ser príncipe de paz porque el Hijo le devuelve todo a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y el Padre vuelve a ser todo en todos. Eso de Isaías 9:6 es profecía. Por eso ahí dice acerca del Hijo, Dios fuerte. Pero no porque hayan dos dioses al mismo tiempo. No pueden haber dos dioses. El ejemplo más claro de eso está en lo que Dios hace cuando le sujeta las cosas a su Hijo. Cuando Dios le sujeta las cosas a su Hijo, claramente exceptúa al Padre. El Padre no va en lo que está bajo su dominio. Pero el Hijo gobierna sin restricción, sin freno. El Hijo de Dios gobierna un cetro de equidad, una perfección de reino durante 1000 años. Un solo Dios durante 1000 años.
Y después de los 1000 años, el Hijo le devuelve todo a su Padre para que vuelva a haber otra vez un solo Dios. No pueden haber dos dioses al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. En Hebreos también 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose a ese tiempo de que es Dios fuerte. En Hebreos 2:11 dice, Hebreos 2:11 y 12 dice, y 13, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, fíjense que en Hebreos 1 tenemos, y otra vez, y aquí tenemos lo mismo en Hebreos capítulo 2, dice, y otra vez, yo confiaré en él. Fíjense que la primera parte de Hebreos 2:12 dice, diciendo a mis hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios cuando vino? Dio a conocer el nombre de su Padre. Les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer aún, dice el Hijo de Dios. En medio de la congregación te alabaré. Te alabo, Padre, porque hiciste tal cosa. Lo alaba, alaba al Padre. Y otra vez, vuelve y dice, y otra vez, yo confiaré en él. ¿Cuándo es que yo confiaré en él? Cuando tenga que entregar mi vida. Sigo confiando en él. Y de nuevo, ¿cuándo? Cuando rescata a los que son de la muerte, le dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El que está escuchando, eso también es profecía. Son los pasos del Hijo de Dios relacionados con Hebreos capítulo 1. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y está hablando del Hijo de Dios. ¿Por qué dice los hijos? Porque Él va a ser el Padre de ellos. El Hijo de Dios va a ser el Padre de todos aquellos a los que Él le dé vida. Porque es el Hijo quien va a venir a levantar a los muertos de la tumba. Y cuando los muertos escuchen su voz, se van a levantar. Pero es el Hijo de Dios ahora quien les va a dar vida. Por eso dice aquí, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? El Hijo de Dios, que ahora va a ser padre, porque ahora va a tener hijos que fueron igual que Él y Él fue igual que ellos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Proverbios 8:23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Por eso usted ve que en lo que estamos leyendo, la cita que estamos explicando, en Isaías 9:6 dice, y el principado sobre su hombro, porque empieza siendo príncipe. ¿Y en qué termina? Siendo príncipe otra vez. Empieza siendo príncipe en la eternidad y vuelve a ser príncipe después de que haya sido rey. Por eso en la escritura usted ve en Apocalipsis que dice de él, rey de reyes y señor de señores. Entonces dice también en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Yo antes era príncipe, hazme de nuevo príncipe del cielo. Primera de Corintios 15:28, que fue la que leímos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Isaías 9:6 es profecía. La escritura lo explica. Otra cita, Hebreos 1, del 8 al 9. Hebreos 1, del 8 al 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Yo podría leer Hebreos entero y explicarlo, pero yo creo que con la explicación que di previa es suficiente. Esa cita, aunque se dice del Hijo que es Dios, claramente ya sabemos que se refiere al tiempo de los 1000 años donde Él va a gobernar. Pero ahí nos dice, en ese tweet que habla, ¿Qué? que dice tu trono, oh Dios. Sí, porque el Padre le llama al Hijo Dios. Sí, pero ahí se está refiriendo a Dios. Sí. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. No, perdón, era otra. ¿Por cuánto te unió Dios? No. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Fíjense que la expresión aquí va directamente relacionada con el tiempo de su gobierno. ¿Por qué? Porque le dice, tu trono, el tuyo. El Hijo de Dios le dijo en Apocalipsis, al que venciere les daré que se siente conmigo en mi trono,
en el que él va a tener de él, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, porque el Hijo de Dios va a tener un trono para él. Pero el Padre le dice, tu trono, oh Dios, tú tienes un trono y serás Dios, tú vas a gobernar. Pero eso será por 1000 años. Por 1000 años. Fíjense que es el que Dios le llama a Dios, establece claramente que también tiene un Dios. Por eso le dice, tú te ungió Dios. ¿Qué Dios? El Dios tuyo. ¿Ustedes se imaginan 2 dioses y que uno sea el Dios del otro? No. No pueden haber 2 dioses para nosotros. Solamente uno al mismo tiempo. Uno solo a la vez. No podemos tener 2 dioses. El Padre sale de gobernar. El Padre deja de gobernar, deja al Hijo gobernando 1000 años. Cuando el Hijo termina su gobierno, le devuelve todo a su Padre otra vez. El Hijo deja de gobernar. Faraón no gobernaba, gobernaba José. Cuando José quería algo, se lo devolvía a Faraón. Punto. O José se murió, volvió Faraón a gobernar. Es un proceso. Ni en una casa siquiera pueden haber 2 con la misma autoridad. Con la misma autoridad no pueden haber 2. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué persona era la que se movía sobre la faz de las aguas? ¿Era Dios que se movía sobre la faz de las aguas? ¿Era un espíritu que salía y procedía de Dios que se movía sobre la faz de las aguas? ¿O era aquel que había nacido de Dios el que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, el poder de Dios en la creación, se refiere al Hijo de Dios. Juan 4:24. Juan 4:24. Entendiendo esto, Dios es espíritu. No dice que Dios tiene un espíritu que tiene conciencia y que gime y que clama. No. Dios no tiene un espíritu de él, que salga de él constantemente, ni que él lo mande de sí constantemente, emanando constantemente. Dios no tiene un espíritu así. Él ya es espíritu. No tiene un espíritu. Él es vida, no que tiene vida. Entonces, si Dios es espíritu, ¿quién es el Espíritu de Dios? Porque no es el mismo Dios. Es el Hijo de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el Espíritu de Dios? A ver. Vamos a buscar otra cita, que yo no la tengo aquí. Déjeme buscarla, que no la tengo, no la he puesto. Vamos a buscar la que está aquí. Romanos 8:9. Déjame llevarme este. Me faltaba este por poner. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vamos para allá. Ese Espíritu de Dios es el Hijo de Dios. A poner esto más pequeñito. Dice en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Cristo. Establece una relación de igual en esta cita. Dice, el Espíritu de Dios es lo mismo que decir el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo mora en ustedes, y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En un momento lo pone como el Espíritu de Dios y en otro momento lo pone como el Espíritu de Cristo, pero al final es el mismo Espíritu de Dios. Estos casos hay que revisarlo. Por ejemplo, Éxodo 31, del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De qué lo llenó el Padre? ¿Espíritu de quién? Es el Hijo.
el que da a los hombres los dones. Es el Hijo de Dios quien reparte los dones como Él quiera. El que dio dones a los hombres después de haber ascendido. Es el Hijo de Dios el que hace esto. La sabiduría que poseía Salomón provenía del Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios sobre Salomón quien le daba sabiduría y lo guiaba. Era el Hijo de Dios la sabiduría. Cuando Salomón pidió sabiduría, lo que pidió fue al Hijo de Dios. Y por cuanto pidió al Hijo de Dios, todo lo demás se le añadió. Todo lo demás se le añadió. El Espíritu de Dios, de sabiduría, es el Hijo de Dios. Más Cristo, sea para judío, para griego, para quien sea, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y si aquí dice en Éxodo 31, del 1 al 3, que estas personas fueron llenas con el Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, le está dando específicamente todo lo que el Hijo de Dios puede otorgar. Solamente el Hijo de Dios. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Juan 1, del versículo 2 al 3 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si ahí en Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios lo hizo, y aquí dice en Juan 1 que quien hizo todas las cosas fue el Hijo de Dios, ese Espíritu de Dios que hizo es el Hijo de Dios. No hay otro Espíritu de Dios sino el Hijo de Dios haciendo las cosas. ¿Y quién es el omnipotente? El omnipotente es el Padre. Hay gente que dice, el Hijo es el Altísimo. No, el Hijo no es el Altísimo. Cuando se habla del Altísimo, se habla de aquel sobre el cual no hay nadie más. O sea, el Altísimo es el más alto. Si el Altísimo tuviera alguien por encima de él, el Altísimo no sería el Altísimo. Sería el prealtísimo. No, los demonios reconocían y sabían. Pero el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que es el punto que estamos revisando, el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, ese Espíritu de Dios fue aquel mediante el cual se hicieron todas las cosas. Es el Espíritu que el Padre envía a cada uno de nosotros. Es el que nos guía, el que nos llena de sabiduría e inteligencia. Es el que hizo todas las cosas. Fue el Espíritu de Dios quien hizo todas las cosas. Todas las cosas por ese Espíritu fueron hechas. El Espíritu de Dios, se habla del Hijo de Dios en su poder de creación. En su poder de creación se habla del Hijo de Dios como Espíritu de Dios. Ahora, las cosas fueron hechas por el Hijo de Dios, pero quien da vida a las cosas es el Padre. Hasta el momento, la vida la ha dado el Padre. Más adelante, cuando el Hijo de Dios venga, cuando el Hijo de Dios venga en la nube de los cielos, el Hijo de Dios le va a dar vida a los que son de Él, que el Padre le dio. Y ahí el Hijo va a ser Padre. Y ahí el Hijo va a ser Dios. En primera de Timoteo 6:13 dice: demando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Es el Padre el que le da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, en 1 Timoteo 6:13 dice, Dios es el que da vida a todas las cosas y el Hijo de Dios dio testimonio. Solo cuando se trata del Hijo de Dios en la carne, se habla de la presencia del Padre en él. El Padre en el Hijo en nosotros. Esa es la relación. Para los hombres se le llama en el Antiguo Testamento de esta manera como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, porque el Hijo de Dios salió de Dios, es su Hijo. Por eso es el Espíritu de Dios, aquel que nació de Dios, aquel que salió de Dios. Porque un espíritu tiene espíritu. Un espíritu tiene espíritu. Dios es espíritu. ¿Tiene un espíritu aparte? Entonces, ¿quién sería más importante? ¿Quién sería más importante? ¿Dios, que es espíritu, o el espíritu que Dios tiene, si lo tiene alguno? ¿Me están entendiendo ahora? Dios es espíritu. Y el que nació de él también es espíritu. Y ese que nació de él se le llama el Espíritu de Dios, aquel que ya existe porque tiene vida en sí mismo. Porque el Padre le dio vida para que viviera para siempre. La otra cita, Juan 1:1. Juan 1:1, Reina Valera del 60. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Usted ve ahí que era el mismo verbo, era el mismo Padre, que era uno solo, y ahí está el unitario otra vez con el mismo problema. Veamos qué se entiende con relación al inicio de este mundo. En el principio de este mundo, vamos a ver cuando nosotros fuimos creados en este mundo. Aquí dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Veamos qué se entiende, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con el ser humano, con Adán y Eva. Vamos a narrarlo en cuanto a Adán y a Eva. ¿Qué dice allí? En el principio de este mundo era Eva. Y Eva era con Adán. Y Eva era Adán. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué estaría diciendo para nosotros? Porque eso es verdad. Se llamaban igual. Eso es verdad. En el principio de este mundo estaba Eva. Y Eva estaba con Adán. Y Eva era Adán. Y cualquiera que lo lee debería entender que Eva no era en esta expresión Adán mismo, sino que era Adán, de alguna manera, lo está poniendo como igual a Adán en lo que era Adán, un ser humano. Pero vamos a seguir leyendo, que diría así. Esta era en el principio con Adán. Todos los humanos nacieron por ella, y sin ella no se hubiese hecho ningún otro ser humano. Y eso es verdad. Si Eva no está, ningún otro ser humano nace en este mundo. Porque todos los hombres, mujeres y quien sea, nace por medio de ¿quién? De Eva. Génesis 5:2, para que ustedes vean qué significa, que estaba con Dios y era Dios. Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero ¿quién fue primero, Adán o Eva? Adán. ¿Y por qué Dios le llama a Eva? También le dice Adán. Porque los dos eran humanos. Los dos eran de la misma naturaleza. Los dos eran una perfección en unión. Tenían la misma naturaleza. Eran uno. Pero no uno porque vivían mezclados como una licuadora, metido ahí. No. Eran uno en propósito, en naturaleza, en intención. Ayuda idónea era la mujer para el hombre. Así podemos entender claramente Juan 1:1. En el principio era el verbo, en el principio era Eva, y el verbo era con Dios, y Adán y Eva era con Adán, y el verbo era Dios, y Eva era Adán. Los dos se llamaban igual, tenían la misma naturaleza. Esta era en el principio con Adán, así dice el Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios. Todo fue hecho por medio de él, dice la Escritura. Y aquí dice, todos los humanos nacieron por ella. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin ella ningún ser humano hubiese nacido. Eso es así. Pero ¿por qué no entendemos? Porque ese fue el ejemplo que Dios dio para que podamos comprender cómo es que el Hijo es Hijo y cómo es la procedencia del Hijo. Si alguno lo quiere entender, que lo entiende. Si no, bueno. Cita número 7, 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. Eso la refirieron allá, en la reunión del día 8. 2 Corintios 13:14. Dice allí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tú ves que ahí está la Trinidad, míralo los tres, Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Ay, ¿y usted cree que Pablo escribió eso? ¿Usted cree que Pablo escribió eso? Pablo no escribió eso. Eso se lo introdujeron ahí también. Vamos a ver los testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. ¿Esa era la forma de escribir de Pablo? No, esa no era la forma de escribir de Pablo. Miren la forma de escribir de Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18. La salutación es de mi propia mano. Ponga atención a lo que dice aquí. Pablo dice, este saludo que voy a hacer ahora es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Así es como yo escribo, dice Pablo, en segunda de Tesalonicenses 3, 17 y 18, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo dice, esto que estoy escribiendo es de mi propia mano, y yo escribo así siempre que escribo. Yo no escribo diferente, y lo que escribo es esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Parece que Pablo sabía
o se les dijo que en algún momento iban a agarrar a 2 de Corintios 13:14 y le van a modificar. Parece que él lo sabía que le iban a modificar y dejó escrito en 2 de Tesalonicenses esta advertencia. Yo saludo así, así es como yo escribo, así es como yo hablo. ¿Y será verdad? Vamos a ver. 1 de Tesalonicenses 5:28. ¿Cómo se despide Pablo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 1 de Timoteo 6:21. ¿Cómo se despide Pablo? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Se acabó. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Filemón, sí. 1:25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Filipenses 4:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Se acabó ahí. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Se acabó ahí. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Se acabó. ¿Cuál es la única carta que está mal? Que no va acorde con ninguna de esas. 2 de Corintios 13:14. La única que no está acorde con la forma de Pablo es 2 de Corintios 13:14. ¿Por qué? Porque le metieron la Trinidad en el saludo a Pablo. Y Pablo dice, yo no escribo así, eso no es mío. ¿A quién le creemos? ¿A todas las cartas que él escribió donde no dice eso o a esa sola que quiere apuntar a una Trinidad? ¿Cómo saludaba Pablo? En la Trinidad saludaba Pablo. Pablo nunca saludó a la Trinidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. No veo tres por ningún lado. Pero 2 de Corintios 13:14 parece que le gustó modificar eso ahí. Suficientes testigos deberían aclarar cualquier duda. Hechos 5 del 3 al 9. Hechos 5 del 3 al 9. Cita número 8. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? A Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Escuche bien. ¿A quién fue que tentaron? ¿A quién tentaron? ¿Tentaron a quién? ¿Quién era que estaba en Pedro? Primero que nada, ¿quién estaba en Pedro? ¿Qué espíritu tenía Pedro? ¿Qué espíritu es el que recibían los que se convertían, los que se bautizaban? ¿Quiénes? ¿Quiénes tenían? ¿Qué espíritu tenían? ¿A quién le mentían entonces? Porque aquí dice al Espíritu del Señor. ¿Cuál era el Señor de los discípulos? El Hijo de Dios. El Señor de los discípulos era el Hijo de Dios. Tenían un solo Señor, Jesucristo. Un solo Señor. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es lo mismo. Y cuando dice le tentaste a Dios, entonces le mintieron. ¿Quién fue que dio la ley? ¿Y qué quebrantamiento de ley implica mentirle a Dios? ¿Por qué se le miente a Dios? ¿Por qué? Porque ustedes le mintieron a Dios, dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿De quién es la ley? No mentirás. Del Padre. Cuando usted miente, ¿a quién le miente? ¿A quién usted hace mentiroso? ¿A quién le mintió? Porque quien estaba en Pedro era el Espíritu del Señor. Ustedes vienen a tentar. Fíjense que no dice mentirle al Espíritu de Dios. Dice tentarlo. No dice mentirle, dice tentarlo.
¿Por qué se pusieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué significa tentarlo? ¿Ustedes creen que no se van a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo, de lo que está diciendo? ¿Ustedes creen que Él no va a revelar que ustedes están mintiendo, que ustedes están haciendo un engaño? Claramente, en Hechos, no se refiere aquí a que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. No habla de que sea un tercer Dios. No explica que sea una tercera persona, ni una tercera divinidad. Claramente habla del Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de Dios. Y en cuanto a la ley, mentir implica decir que Dios es mentiroso. Usted está mintiéndole a Dios, no a los hombres, porque a los hombres, ni modo. Yo soy un hombre, dirá Pedro, yo soy hombre, pero usted no me está mintiendo a mí, usted está mintiéndole al que está por encima de mí. Le está mintiendo al que dio la ley. Lo interesante de esta cita es que la toman para hacer creer que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Pero aquí en esta cita en ningún lado habla de un tercer Dios. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Señor. Es el mismo Espíritu del Señor. El versículo 3 y el versículo 9 está hablando del mismo Espíritu. Y el único Espíritu que tenía Pedro y Pablo y los discípulos y todo el mundo era el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo. Nadie puede tener un espíritu diferente. Nadie puede tener otro espíritu que no sea ese. Hechos 5, del 3 al 9. Sigue diciendo, para que usted vea a ver qué espíritu era ese, qué señor era ese. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿a quién se le tienen que convertir? Al Señor, al Hijo de Dios. El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿El Espíritu Santo quién es? El Señor. ¿El Espíritu del Señor quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué espíritu tenía Pedro? El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo. No puede tener otro espíritu que no sea ese. Nadie puede tener un espíritu diferente. Juan 5:34. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En nombre de quién vino el Hijo de Dios? En nombre de su Padre. Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El Hijo de Dios no vino en su propio nombre. Los unitarios dicen que Dios se hizo hombre. Por lo que ellos entienden que Dios vino en su propio nombre. Si Dios mismo se hizo hombre, entonces Dios vino en su propio nombre. Vino a representarse él mismo y vino a dar testimonio de sí mismo. Sin embargo, el Hijo de Dios dice claramente, yo no he venido en mi nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me reciben viniendo en nombre de mi Padre. Si viene otro en su propio nombre, a ese reciben. ¿A quién está recibiendo la gente el día de hoy, los trinitarios? Al diablo. El diablo viene en su propio nombre, en su mentira, en su engaño. Ellos reciben la Trinidad. El unitarismo y el trinitarismo son lo mismo. El unitarismo y el trinitarismo son la misma cosa. Versículo 9 de lo que estamos estudiando, el número 9. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 en la versión podrida Reina Valera del 60. Porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en la tierra, sigue diciendo el versículo, ese pedazo de en el cielo hasta en la tierra no van, no son parte del original. La Reina Valera revisada del 2011, ya corregida, hablando acerca de 1 Juan 5:7, dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si uno lee 1 Juan 5, se va a dar cuenta que está hablando del Hijo de Dios, que vino mediante agua y sangre, no vino mediante agua solamente. Claramente establece que el Espíritu, el agua y la sangre son la misma persona. Eso es lo que dice 1 Juan 5:7. Pero como el diablo no quiere que la gente sepa que el Hijo de Dios es el Espíritu, que el Hijo de Dios es la sangre, que el Hijo de Dios es el agua, como no quiere que lo sepa, le introdujo la expresión
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ningún pastor que se respete utiliza ese versículo. Yo lo digo tajantemente. Ninguno que se respete. Pero estos trinitarios que ninguno investiga ni averigua, uno le dice estas cosas y ninguno le entiende. Pero deberían entender que esto fue manipulado para que diera la impresión de Trinidad cuando no existe Trinidad. La cita correcta dice el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el Espíritu. Es el que vino mediante agua, la divinidad, y mediante sangre, la humanidad. Es el Espíritu Santo que se encarnó. Es la vida misma, el agua de vida, introducida en un cuerpo que el Padre le preparó. Es la sangre mezclada con la divinidad. Es la humanidad con la humanidad. Es 100% humano, 100% divino. Y al mismo tiempo es el mismísimo Espíritu de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo que Dios introdujo en un cuerpo en este mundo. Y los tres son uno. Primera de Juan 5:7. A eso se le llama, ese cambio que hicieron, se le llama coma juanina. Coma juanina. Le investiga quien quiera por YouTube, la busca por Google, por donde sea, ahí está la evidencia. Aún así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sabe perfectamente que esto fue modificado. Acerca de 1 de Juan 5:7, la Iglesia Adventista dice lo siguiente. 1 de Juan 5:7, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 693. En el cielo, la evidencia textual establece la omisión del fin del versículo 7 y del comienzo del versículo 8. No aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ese pedazo que dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, ese texto no aparece. El texto que queda de los versículos 7 y 8 es el siguiente: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, las palabras mencionadas penetraron en la Biblia en el siglo XVI, en la Reina Valera, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas, y las incluyó en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando, o sea, la inspiración de él como ser humano, del diablo, y la incluyó ahí. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. Escucha lo que dicen ellos. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 693. Dice, no debe usarse. Y usted está escuchando estos trinitarios en el día 8 usando eso. Y usted lo escuchó utilizando 1 Juan 5:7 en su forma podrida. Y lo usa Esteban Bor. Y lo usa, ¿cómo se llama el cuentista? Alejandro Bullón. Y lo usan estos pastores de pacotilla para meter la Trinidad, sabiendo ellos que no la deben usar porque es falso. Y la siguen usando. Son tan descarados que mienten en la cara de nosotros. Nos mienten para arrastrar a la gente a la muerte eterna, metiendo su Trinidad. ¿Por qué la metieron en la Biblia esa palabra? Para apoyar la doctrina de la Trinidad. ¿Acaso necesita Dios un apoyo para mantener una doctrina? ¿Que vengan los seres humanos a meterle algo para que se apoye la Trinidad? ¿Necesita Dios eso? No lo necesita. Si Dios quisiera haber establecido una Trinidad, lo hubiese escrito así. Y punto. Pero bueno, seguimos. La cita real dice el Espíritu, el agua y la sangre. El Hijo de Dios es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, Él es el agua de vida, y Él fue el que vino mediante sangre, tomó nuestra naturaleza. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahí tiene coherencia todo.
Esa fue la dichosa coma juanina. Cita número 10, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué tiene ahí de Trinidad? No tiene nada de Trinidad. Génesis 1:26 no dice en ningún lado de Trinidad, ni dice divinidad, ni dice tres. Génesis 1:26 lo único que dice es una palabra que ha sido mágica para el trinitario. Hagamos. O sea, para el trinitario, hagamos es tres. Y el ejemplo mágico mío para ellos es esta. Este es mi ejemplo para ellos, para un trinitario. Yo quisiera que un trinitario le diga a la mujer que él tiene a su lado, a su compañera de su vida, le diga, mujer, esposa mía, hagamos un hijo y que me inviten a mí, porque tienen que ser tres. Que le voy a avisar. Le voy a avisar, porque si hagamos es tres, cuando se hace esa invitación y usted tiene que hacer un hijo con su pareja, tiene que haber otro más. Hagamos para usted es tres, está envenenada su mente. Hagamos no es tres, hagamos es plural. Hagamos es simplemente más de uno, no tres. Y más de uno son dos, y más de uno son 5, y más de uno son 10, y más de uno son 100, más de uno. Hagamos, no dice una cantidad específica. Pero todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Juan 1, 2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el Padre le dice a su Hijo, hagamos, ¿quiénes están trabajando? Colosenses 1:16. Porque en Él, ¿en quién? En el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Estas dos citas establecen primeramente que el Hijo fue quien hizo todas las cosas. Y lo otro que dice es que es Dios quien le da vida a todas las cosas. En el proceso de la creación del hombre, trabajaron dos personas, el Padre y su Hijo. El Hijo hizo al molde del hombre de la tierra, hizo al hombre de la tierra. Y Dios fue quien le sopló el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un trabajo de dos. Como en este mundo es un trabajo de dos, engendrar hijos. En este mundo no es un trabajo de tres, es un trabajo de dos. El padre da vida y la madre pone el cuerpo. En este caso, el Hijo de Dios hace el cuerpo y el Padre es quien le da vida. No hay tres. En hagamos no hay tres. Ese número mágico, bórreselo de la cabeza. Que eso le enseñaron a usted. Trinitario, que hagamos es tres. Y al unitario está peor todavía, porque el unitario ahí ve uno nada más. El unitario ve uno. Zacarías 6:13, para ver si fueron dos o fueron tres o fue un solo. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Entre cuántos? ¿Cuántos es ambos? Ambos es dos. En otras versiones dice, y consejo de paz habrá entre los dos. ¿Por qué no menciona entre los tres? ¿Por qué no dice entre un solo? No, entre los dos. El Hijo de Dios le hace templo y Dios es el que se sienta en su trono y hay un consejo de paz entre el Padre y el Hijo. Entre los dos, entre ambos. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién fijó el mar su estatuto para que no saliera de allí? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién hizo lo otro? ¿Se acuerdan de eso? Dime su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes. ¿Se recuerdan de eso? Dime el nombre y el nombre de su hijo, porque solamente hay dos, el Padre y su Hijo. Así que hagamos, no es tres. Eso fue Génesis 1:26. Lucas 1:35. Explicación Lucas 1:35.
¿Qué dice Lucas 1:35? Hablando del momento en el cual el Hijo de Dios toma la naturaleza humana. ¿De qué manera iba a tomar la naturaleza humana? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Primero, santo ser. ¿Se recuerdan que yo dije, había un ser existente en los días de la eternidad por sí mismo? Un ser solo, ser, una persona, aquel que es. Y él tuvo a bien arrancar de su sustancia y formar a su Hijo, nacido de él, arrancado de él. Asimismo, aquí también dice la forma en que el Hijo va a venir a este mundo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Altísimo es aquel sobre el cual no hay nadie más por encima. No hay nadie más por encima de él. Hablando acerca de Dios, que no tiene a nadie por encima, dice la Escritura, y Dios, no pudiendo jurar por ninguno por encima de él, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró por sí mismo, porque no había nadie por encima de él. Sin embargo, el Hijo de Dios sí jura por alguien que está por encima de él. El ángel que pone un pie en un lado de la orilla del río y otro al otro lado, levanta sus manos al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que, ¿quién es ese por el que se jura? Es por el Padre. El Hijo de Dios hace un juramento por su Padre porque está por encima de él. Pero el Padre no puede hacer juramento por nadie por encima de sí, porque no hay nadie por encima del Padre. Así que el Altísimo, el más alto de todos, es el Padre. Y el Padre va a cubrir con su sombra el momento en el cual introduce a su Hijo en un cuerpo que le preparó. Dios fue quien introdujo a su Hijo en el mundo. Cuando Dios introduce a su Hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1. Es el Padre quien introduce a su Hijo. Es el Padre quien hace a su Hijo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Este Espíritu Santo del que se habla aquí es el que se iba a hacer carne. El Espíritu Santo es el que se va a hacer carne. El verbo es el Espíritu Santo. Es el verbo que se hizo carne, es el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo carne? El Padre lo introdujo en un cuerpo que le preparó. Por eso el santo ser que va a nacer de ese proceso va a seguir siendo hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Hijo de Dios sin carne. Pero cuando toma la carne sigue siendo el Hijo de Dios. Ahora llamado Hijo del Hombre también. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo al Hijo. El Espíritu Santo viene el Padre también. El Padre toma a su Hijo, el Espíritu Santo, y lo introduce en un cuerpo que le preparó. Y en ese momento que el Padre introduce a su Hijo en un cuerpo, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y Dios lo hace participar de carne y sangre, lo mismo que sus hermanos. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre introduce a su Hijo que no conocía pecado, al Espíritu Santo que no era pecado ni conocía pecado, lo introduce en una carne de pecado, en un cuerpo que le preparó, según Hebreos 10:5, en el cuerpo de una mujer. Juan 1:14, y aquel Verbo, el Espíritu Santo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo nacido del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El Espíritu Santo, ese que fue sobre María. Se hizo carne, el Padre lo metió en un cuerpo, lo escondió en carne de pecado, lo escondió ahí para que no lo deseáramos, sin apariencia para que le deseáramos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿a quién está enviando? Al Espíritu Santo.
enviando a su Hijo el Verbo en semejanza de carne de pecado, en una carne, en un cuerpo que le preparó, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne para nada aprovecha por eso. Es el Espíritu lo que da vida. Mateo 1:20. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, está hablando de José. José está pensando, mi mujer me engañó, María me tuvo con alguien por ahí, está embarazada. José pensando, la cabeza grande. Y él pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En ninguna forma este texto está diciendo que María quedó preñada porque el Espíritu Santo le embarazó. Eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo es lo que está en ella formándose, ese cuerpo que se está preparando en ese vientre, eso que está haciéndose ahí, le pertenece. Es el templo del Espíritu Santo. Le pertenece al Verbo, le pertenece al Hijo de Dios, le pertenece a aquel que Dios va a hacer carne. Ese carne que está ahí le pertenece para que en ese cuerpo sea introducido el Espíritu Santo. Para que el Verbo se pueda hacer carne, esa carne que se está preparando ahí en ese vientre, le pertenece. Es de Él, para que habite en Él, para que esté ahí, le dé vida a ese cuerpo. Pero estos sendejos empiezan a decir en su mente podrida, y vino el Espíritu Santo y la preñó. ¿Cuándo está eso? Que no lo vi en la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que el Espíritu Santo tuvo relaciones con María. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? Usted se lo inventó usted. Se lo inventó usted, trinitario, mentiroso. Se lo inventó usted, porque aquí lo que dice es que ese cuerpo le pertenece al Hijo de Dios en su forma divina, para que habite en ese cuerpo y sea uno como nosotros. Es la única forma de hacer que el Verbo se haga carne. Que esa carne que se estaba preparando en ese cuerpo le pertenecía al Hijo de Dios en su forma divina, que iba a ser metido ahí. Cita número 12. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Sí, cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, dice allí, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí están los trinitarios contentos. Mira, está Jesús en el agua, está el Espíritu de Dios que iba bajando y está el Padre en los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. A propósito, un padre mentiroso, porque dice que es su hijo, pero en la Trinidad no existe hijo de verdad. Eso es mentira. El padre no tiene hijos, o sea, no es padre nada, eso es mentira. Pero en cuanto a la verdad, en Marcos 1, del 10 al 11 dice, Marcos 1, del 10 al 11 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En Marcos no establece si el Espíritu era de Dios o era el Espíritu Santo. En Mateo establece que era el Espíritu de Dios. Y en Lucas 3, 21 y 22 dice que era el Espíritu Santo. Tres versiones distintas. Escúcheme bien. Tres versiones distintas. Espíritu de Dios en una, Espíritu sin apellido en otra y Espíritu Santo en otra. Repito la cita. Mateo 3:16, Marcos 1, 10 y 11, Lucas 3, 21 y 22. ¿A cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? Con tres nombres diferentes. ¿Con cuál? Vamos a agregarle otra más. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios. Pero dice que lo ungió con Espíritu Santo. Lo ungió con Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos esto? Dice alguno. La presencia del Padre. Yo lo explico ahora mismo. Déjenme darle otra cita. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba aquí?
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién estaba en el Hijo? Muy bien. Juan 14:10. Ya se va aclarando la cosa, ¿verdad? Ya se va aclarando la cosa. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿quién moraba en él? ¿Qué espíritu recibió él en el bautismo? ¿Qué espíritu recibió en el bautismo? ¿El espíritu de quién? ¿Quién estaba en él? ¿Quién estaba en el Hijo? ¿Desde cuándo estaba el Padre en el Hijo? Es la pregunta ahora. Desde el día del bautismo, el Padre estaba en el Hijo. A partir de ese momento, el Padre lo impulsó al desierto, el Espíritu lo impulsó al desierto, es el Padre lo mandó al desierto a ser tentado. Fue el Padre quien hizo las obras por medio de su Hijo. Fue el Padre quien habló por medio de su Hijo. Las palabras que el Hijo hablaba, ¿de quién eran? Del Padre que estaba, ¿quién? ¿Dónde? En él. El Padre que mora en mí, dice Juan 14:10. ¿Qué espíritu recibió en el bautismo entonces? ¿El de Dios, el Espíritu Santo o el espíritu de las tres versiones? ¿Qué espíritu recibió? La presencia de su Padre en todas ellas. La presencia de su Padre. Porque así como el Padre estaba en el Hijo tenía después que estar en nosotros. Es el Hijo en nosotros. El Hijo de Dios oró de la siguiente manera: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí, escuché la expresión, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Alguien quiere entender qué fue lo que pasó en el bautismo? Tiene que entender quién era el que estaba en el Hijo de Dios. ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo guió? ¿Quién hizo los milagros a través de él? ¿Quién habló por medio de él? ¿Quién dio testimonio por medio de él? Ay, pero que el Padre no podía hacer eso en su Hijo. Ah, entonces el Hijo tampoco puede hacerlo en Pablo, Pedro, Apolo, Cefa y toda esa gente. No podía manifestarse en 5,000 personas al mismo tiempo. No podía manifestarse en 3,000 personas al mismo tiempo. No podía estar en los 120 del aposento alto. ¿Usted quiere limitar el poder de la presencia del Hijo de Dios? No puede. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si solamente lo puede tener una persona a la vez en este mundo, solamente se va a salvar un solo. Si el Hijo de Dios solamente puede estar en uno, ¿se va a salvar un solo? Ahora, con relación al Hijo, solamente el Padre puede estar en el Hijo, porque comparten su misma naturaleza. Pero el Hijo puede estar en nosotros porque comparte nuestra naturaleza. El Hijo en nosotros es la esperanza de gloria. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que nosotros tenemos claramente establecido qué espíritu debemos recibir. Pero también está establecido qué espíritu recibe el Hijo. Hasta el momento en el que fue colgado en el madero, que el Padre se le alejó y se fue, y el Hijo de Dios dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba en su Hijo. Juan 14:10 dice: ¿tú no crees que el Padre está en mí? ¿Tú no crees eso? Si no me crees, créeme por lo menos por las obras que yo hago. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque las obras que yo hago son las del Padre. Quien ve a Pablo ejerciendo, ¿a quién ve? Quien ve a Pedro sanando un enfermo, ¿a quién ve? Quien ve a otro resucitando un muerto como lo hizo Pablo, ¿a quién ve? ¿Quién es que está haciendo eso? ¿Pablo, Pedro, Juan? No, ninguno. Lo está haciendo el Hijo de Dios por medio de ellos. ¿A quién es que hay que ver? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Asimismo, en el Hijo de Dios, ¿nosotros a quién vemos? Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices a mí, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué espíritu tenía él? Desde el bautismo, el del Padre. Dios es espíritu. Dios es santo. Espíritu Santo, con relación al Hijo, el Padre. Dios estaba en su Hijo. El espíritu que recibió fue el espíritu de su Padre. Desde ese momento, su vida pública inicia. Él no hizo milagros antes de ahí. Fue después del bautismo, no antes.
Dice aquí, entonces, en Juan 14, 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué dijo el Hijo? Tú en mí, yo en ellos y ellos en mí. El Padre está en mí, dice el Hijo. De otra manera, si ustedes no me quieren creer, créanme por las obras, por lo que estoy haciendo. Juan 17, 23. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre en el Hijo. El problema con nosotros es cuando no entendemos la relación. Siempre que se refiere al Hijo de Dios, quien estaba en el Hijo era el Padre. Le llaman Espíritu Santo, le llaman Espíritu de Dios, le llaman Espíritu solo, es el Padre. Ahora, con relación a nosotros, el único espíritu que tenemos para morar en nosotros es el Hijo. No tenemos 2 espíritus ni 3 espíritus. Tenemos solamente al Hijo para nosotros. Dios nos prometió a su Hijo. Él no prometió otra cosa que no sea su Hijo. En la Biblia no dice, y el que no tiene el espíritu del Padre y del Hijo, no dice así. Tampoco dice, y el que no tiene el espíritu del Padre y del Hijo, y tampoco dice otra cosa diferente. Lo que dice es que tenemos el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el espíritu del Hijo, solamente ese, un solo espíritu, no 2, 1. Por eso la gente que anda por ahí pregonando que el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, no han entendido que no tienen al Padre ninguno. Solamente es el Hijo. El Hijo en el Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros, así estaba establecido. Pero ya en este tiempo, el Padre no está en el Hijo, porque en este caso, el Hijo cumplió lo que iba a hacer aquí en esta tierra. El Padre se salió de su Hijo cuando él estaba a punto de morir. Y punto, ya. Era para el cumplimiento, igual que nosotros aquí. Lo que recibieron el Espíritu, lo recibieron mientras estaban en vida. Después de ahí, ya. No hacía falta. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Para qué la usa en esta cita? Se regocijó en el Espíritu. ¿Qué están diciendo ellos? Vino el Dios Espíritu Santo y se posesionó y no hizo. No. Eso es lo que ellos dicen, pero no es lo que dice aquí. En su interior el Hijo de Dios se sintió regocijado en lo que él era, en quien era, se regocijó, como Hijo de Dios se regocijó. Y dijo, yo te alabo, Padre, porque en ese momento él vuelve y restablece, reconoce, él es mi Padre. Esta gente son tan tapadas que no son capaces de ver que el Hijo de Dios le llama a su Padre Padre y no es un título. Es porque él cree y sabe ciertamente que ese es su papá. Que ese verdaderamente es su Padre, que lo engendró, que le dio la vida, como dice en Juan 5:26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y si me dio la vida, es mi Padre, no un padre de mentira, no un padre de título, no un padre en papeles, no un padre para engañar a nadie, un Padre de verdad. Sencillamente es eso, no me tiene más de ahí. Juan 14. Cita número 14, Juan 3:34. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa que Dios no da el Espíritu por medida? El que Dios envió, ¿a quién fue? A su Hijo. ¿La palabra de quién hablaba el Hijo? Del Padre. Y dice aquí que Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le da a su Hijo una porción, un espíritu como un chin, un poquito, sino que cuando habita en la persona del Hijo, le da todo. O sea, es plenamente la mente y la presencia del Padre en la persona. Igual que pasa con el Hijo y los discípulos. No es que viene un pedacito del Hijo a cada discípulo, no, es plenamente la persona, la presencia del Hijo en cada persona, totalmente, no es un pedacito.
Por eso no se da por medida. Vamos a leer completo Juan capítulo 3, del versículo 31. Eso no se divide. Juan capítulo 3, del versículo 31 al 36. Vamos a ver qué dice aquí. El que viene de arriba es sobre todos. ¿Quién es el que viene de arriba? El Hijo de Dios es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. El que es de aquí es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién fue que vino del cielo? El Hijo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó testifica. Eso está hablando el Hijo de Dios. Quien está hablando aquí es el Hijo de Dios. Y dice el Hijo de Dios, lo que yo vi y oí, eso testifico. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que cree en el testimonio del Hijo de Dios, da testimonio de que Dios es verdadero. ¿Cuál es el testimonio que da el Hijo de Dios? ¿Qué le dijo de su padre? Él es mi padre, yo soy su hijo. Y el que dice eso, dice que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A su hijo. ¿Por qué un trinitario lo entiende eso? ¿Por qué un unitario lo entiende? Porque aquí dice, porque el que Dios envió, y ellos automáticamente asumen y entienden que hubo alguien que mandó a otro. Ellos lo saben. Hubo alguien que mandó a otro. Al que Dios envió, y automáticamente dicen, el de que está allá arriba mandó al que vino aquí abajo. Ellos lo saben, pero lo tuercen. Al que Dios envió, las palabras de Dios hablan. El Padre mandó a uno aquí que hablaba las palabras de él. ¿Quién fue el que hablaba las palabras de él? Su hijo. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Lo que está diciendo es, Dios envió aquí a uno, a su hijo, para que hablara sus palabras. Pero ese que vino a hablar la palabra de Dios, vino en el poder de Dios, porque Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Escuche bien, Aquí no hay 3, ni 4, ni un solo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Porque el que viene de arriba es sobre todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Ay! ¿Cómo es la cosa? El Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregó en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero estos locos no creen en el Hijo de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en el Hijo de Dios, como hijo de Dios, nacido de Dios, no tiene vida eterna. La ira de Dios está sobre él porque no ha creído que Dios engendró un hijo. No ha creído en el Hijo de Dios. Si lo quieren más claro, de ahí no se puede. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Tú ves que ahí están los 3? Dios el Padre, el Espíritu y Jesucristo. No, ahí no hay 3. Ahí no hay 3. Elegidos según el preconocimiento de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu. ¿Mediante quién somos santificados? La Escritura dice, en Él somos santificados todos. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Pues ¿mediante qué Espíritu somos santificados? Apartados. En el Hijo de Dios. Nosotros somos, según el preconocimiento de Dios, apartados para ser purificados y limpiados por la sangre de su Hijo, mediante el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados justamente con la sangre de ese mismo Hijo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hay 3. Solamente está el Padre y la santificación mediante el Espíritu de su Hijo. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde hay Trinidad ahí? En ningún lado. Pero lo utilizan para decir, ¿usted ve que nosotros somos sellados con el tercer Dios? No. El sello es el Hijo de Dios para nosotros.
las primicias del Espíritu son las del Hijo en nosotros. El misterio que estuvo oculto por siglos y edades es el Hijo en nosotros. Nosotros no tenemos a otro que no sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu del Hijo de Dios en nosotros. Sellados mediante la presencia del Hijo. Por eso los 144,000 tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo, no tienen otra cosa. Habiendo creído en el Hijo de Dios, somos sellados con su Espíritu. Efesios 1:13. Hechos 7:55 y 56. Dice allí, mas él, está hablando de Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Usted ve que están los tres, dicen los trinitarios. Usted ve que están los tres, mira, está el Espíritu Santo, Esteban lleno, la gloria de Dios que está allí, dice, yo estoy viendo a Dios en el trono y estoy viendo al Hijo del Hombre a su diestra. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban aquí? El Espíritu Santo es la presencia en forma divina del Hijo. El Hijo de Dios, estando como Hijo del Hombre al lado de su Padre en los cielos, le fue mostrado a Esteban mediante el mismísimo Hijo de Dios en su forma divina, esa escena. El Hijo de Dios en su forma divina en Esteban le mostró a Esteban al Padre que estaba en el trono y también le mostró a esa naturaleza humana que él había tomado, a ese Hijo del Hombre. Cuando dice allí Hijo del Hombre, se refiere al Hijo de Dios en carne, ya esta carne glorificada, como era la de Adán en un principio, una carne sin relación con el pecado ya. Y ahí está justamente la naturaleza divina del Hijo en Esteban, la naturaleza humana del Hijo al lado del Padre y el Padre en su trono. En lo que estuvimos presentando con los gráficos, con los vasos y todo eso, se puede entender también mucho más claramente la divinidad del Hijo, el agua, en Esteban, y la forma física del Hijo, Hijo del Hombre, al lado de su Padre en el trono. Y en el trono, el Padre. Solamente el Padre y el Hijo en sus dos formas. Nada más de ahí. Me están diciendo por aquí, vamos a dejarlo en el número 18. En el número 18, que es la de Primera de Timoteo 3:16, que dice, Dios fue manifestado en carne. Dicen ellos ahí que dice así. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice otra cosa. Cristo vino como hombre. En la Biblia, versión oro. Ahí están las explicaciones de ese versículo, de esa cita. Hay varias citas que lo explican también todo eso. Aunque ese mismo versículo fue amañado y manejado para que diera la impresión de que Dios fue manifestado en carne. No dice así, la versión dice, Él fue manifestado en carne, hablando acerca del Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios quien se manifestó en carne, no Dios. No fue Dios quien se hizo carne, fue el Hijo solamente. El Verbo se hizo carne. Jamás dice la Escritura que el Padre se hizo carne, solamente el Hijo. Ahí están todas las citas que yo explico todo eso. Voy a salir brincando, nos quedamos en el 18. Para la siguiente reunión que tengamos, este reposo, vamos a seguir en el número 18. La número 19 es 1 de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo, para unas versiones, otra dice otra cosa diferente. La número 20 habla de Hechos 7:55-56, que es la misma de Esteban, y ahí está la explicación igual, pero desde otro punto de vista. También está... Sí, hay unas cuantas más, ya la tengo numerada ahí. Bueno, vamos a dejarla ahí en la 18 y seguimos después. En 1 Timoteo 16 nos quedamos. Si se dan cuenta,
no hay de qué agarrarse, los trinitarios no tienen nada que presentar ni que agarrarse de nada, más que no sea retorciendo la palabra de Dios o tomando versiones que han sido amañadas, que se demuestra ya que son amañadas, son parte del engaño. Los que tengan citas, hermanos, que necesiten aclararse, que sean, como dice aquí alguien del Antiguo Testamento, los que tengan citas que necesiten ser aclaradas o indagadas, las pueden enviar, me las pueden enviar y yo las voy a agregar en el documento, porque esto tiene que ser presentado totalmente, o sea, hay que presentar todo esto. Me los pasan antes si quieren y los voy agregando para que no se nos olviden, no se nos queden. Búsquenlo por ahí. Si tienen alguna, me la pasan. Aparte de las que ya claramente se han presentado el día de hoy. Bueno, ha sido un día de Santa Convocación. Es el último día de la fiesta de panes sin levadura. Ya en algunos sitios el día terminó, en otros se está terminando. Espero que hayamos podido usarlo adecuadamente y que tengamos tiempo de aclarar cualquier cosa que tengamos dudas en el camino. Aún estamos aquí, tenemos que seguir aguardando. No sé qué va a pasar mañana, no sé cómo serán nuestras vidas, pero aguardamos por la promesa sin importar el tiempo. Que todos podamos permanecer en pie delante de nuestro Dios y dar testimonio adecuado de la verdad. En el nombre del Hijo de Dios le rogamos esto al Padre, junto con el perdón de nuestros pecados. Así sea.